¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray con capacidad de leer películas en 3D, obviamente teniendo sus elementos adicionales complementarios como lo es la televisión, gafas, la propia película, difusor, entre otros. Ok, si quieren ver cómo funciona este equipo, quieren saber este video, no sin antes apoyar con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Bien, pues este dispositivo, bueno, no este precisamente, pero me refiero a este modelo de reproductor, ya lo hemos tenido aquí en el canal anteriormente y a manera breve les comento que este dispositivo no es compatible con discos duros, acepta discos Blu-ray originales y piratas también, más adelante lo vamos a ver, así como también archivos Matroska, algunos Matroska MKV, archivos AVI y de tipo MP4. ¿Ok? Eh, Asimismo, les menciono que no se puede conectar a internet eh, debido a que el año pasado, en septiembre, a mediados de ese mes, septiembre de 2025, dejó de recibir soporte y por ello ya no se puede conectar a sitios como Netflix, Amazon, YouTube, etcétera. ¿Ok? Eh, Estamos viendo ahorita a cuadro que tenemos su control remoto y también puede ser operado con otros controles remotos, como por ejemplo este control. Ok, hay muchas variaciones. También puede ser controlado con el de la televisión, que es este. Ok, pero en esta ocasión este dispositivo lo vamos a ofrecer y a promocionar con ese remoto que estamos observando ahorita en este momento, y con él vamos a hacer todas las funciones, vamos a manejar el equipo todo a control remoto para que vean cómo se desempeña. ¿Ok? Estéticamente y físicamente el equipo está conservado, está en muy buena condición, es de dimensiones muy compactas, muy así, pues sí, reducido. Y bueno, vamos a hacer las pruebas con la señal de HDMI, así como también con las salidas de audio y video que en estos momentos ya tenemos conectado en la parte posterior. En la parte frontal y también en la parte posterior hay puertos USB. Más sin embargo, vamos a utilizar una memoria de 8 GB de la marca Sony también, la cual ya está precargada con archivos de audio, video y fotografía para hacer las pruebas pertinentes. ¿Ok? Entonces, resumiendo, pues este equipo acepta Blu-rays originales piratas, así como también DVDs originales piratas, discos compactos es lo mismo, MP3, eh, va a aceptar solamente contenido en memoria USB, memorias flash USB, discos duros externos, bueno, el que tenemos es uno de 300 GB, no lo acepta. Ok, posiblemente algún disco que sea de menor tamaño a lo mejor sí lo acepta, pero en este caso no tengo uno disponible, así es que vamos a descartarlo de los discos duros. Ok, entonces en este momento vamos a proceder a tomar el control remoto y hacer las pruebas. Este control remoto está muy simpático porque es pues muy compacto, prácticamente cabe en la mano y está en muy buena condición. Ok, realmente es muy sencillo, muy fácil de utilizar. Vamos a con este control, por ejemplo, el botón grande de encendido apagado es para encender y apagar la unidad, y tenemos este otro también que es para encender y apagar, pero solamente lo que es el televisor. Si es que tienes un televisor Sony que esté conectado a la unidad, vas a aprovechar con un solo remoto poder encender y apagar las dos cuestiones. Ok, los dos aparatos. Ok, y también con este le podemos cambiar input a lo que es la televisión. Ok, por ejemplo, como este es compatible también con mi Blu-ray que es Sony, eh, lo desconecté ya del tomacorriente porque si lo dejo conectado los dos Blu-rays se van a encender, este y el que tengo ahí para uso personal. Entonces el mío, el que tengo para uso personal, está desconectado
para no entrar en conflicto con la unidad. Ok, vamos a encender el equipo. Ahí está, welcome. Y de pronto la pantalla pues cambia, se pone toda oscura y aparece el emblema Blu-ray Disc, para en unos momentos más aparecer la interfase característica de los equipos Sony Blu-ray. Ok, ahorita va a aparecer el contenido. Lo vamos a ajustar, vamos a checar a ver si tiene activado el inicio rápido para que sea un poquito más rápido el inicio. Ok, esta es la interfase. Entonces ya lo hemos explicado antes, vamos a hacerlo a grandes rasgos. Aquí es configuraciones, ajustes, actualizaciones, el menú de fotografía, el de música, el de video y el de internet. ¿Ok? Este otro es un canal de entretenimiento de Sony. ¿Ok? Y entre otros. ¿Ok? Bueno, les comento que si ustedes, por ejemplo, se conectan a internet y actualizan su sistema o su reproductor, lo único que van a conseguir es de que todo esto que se ve aquí, por ejemplo, mira, Amazon Instant Video, Netflix, varios sitios de contenido se van a borrar. ¿Ok? Si tú actualizas el dispositivo, todas estas aplicaciones se van a borrar y pues no hay forma, perdón, no hay forma de recuperarlas. ¿Ok? Entonces, una vez que lo conectas a internet, se actualiza, pierdes todos estos sitios, pero aunque los tuvieras, suponiendo que no los perdieras, de todas formas el equipo no se puede conectar a esos sitios, porque como ya les dije, ya perdió el soporte técnico, ya no recibe soporte técnico de la compañía. Entonces es un equipo que solamente nos va a servir para visualizar contenido en discos Blu-ray Disc, DVD, entre otras. Ok, vamos a hacer aquí ajustes de sistema. Ok, ajustes de sistema, Quick Start Mode, y le vamos a poner que sí, que inicio rápido. Ok, aprovechando, le vamos a cambiar el lenguaje de la interfaz y lo vamos a dejar en español. Ok, ahí está. Muy bien, entonces vamos a hacer encendido y apagado otra vez. Vamos a apagar la unidad. Ahí se apagó, se despide, dice see you, nos vemos. Vamos a encenderlo otra vez. Ok, y ahí está. Ahorita debe aparecer el menú. Ok, ahí está. Fue más rápido esta vez. Ok, esta vez sí fue más rápido porque ya está activado esa función. Ok, les recuerdo que estamos conectados por HDMI. Entonces chequen la resolución aquí de los iconos. Por ejemplo, si yo me cambio, si presiono el botón de input aquí con el remoto, este que dice input, bueno, casi no lo van a poder distinguir, pero es uno que está hasta mero arriba, dice input, y voy a ponerme donde dice videograbadora. Ok, y me va a aparecer este aviso que no pueden estar conectados los dos al mismo tiempo, HDMI y las salidas RCA. Por lo tanto, necesito desconectar el HDMI para poder visualizar por RCA, es decir, los cables de colores rojo, blanco y amarillo. Ok, vamos a desconectar aquí el HDMI, ya está desconectado. Y ahora sí vamos a poder visualizar lo que es la salida por audio y video tradicional tipo RCA. Ok, y vamos a ver aquí un poquito, mira, por ejemplo en este icono ahí sí se ve más la diferencia, como más pixeladito el icono, ahí lo pueden ver. Ok, igual las letras se miran así como con un poquito de sombra. Ok, el Amazon Video, este sí se nota más, igual el título se nota. Ok, vamos a dar aquí donde dice, debe decir display. Bueno, no me lo da. Vamos a ir donde dice input, y aquí
vamos a encontrar que dice videograbadora, que es una entrada precisamente de conector RCA, ok, de los cables de colores. Entonces aquí en unos momentos más voy a ir hasta donde dice Blu-ray. Bueno, aquí mira, input, una vez más, ahí. Ese es el cable HDMI que acabo de desconectar. Entonces ahorita que lo conecte, vamos a ver la diferencia de los iconos, y también aquí en la pantallita vamos a ver las siglas HD. Ahorita no aparecen porque está desconectado el cable. Okay. Entonces vamos a conectar aquí el cable, el HDMI. Déjalo. Okay. Está conectado el HDMI. Y ahorita ya cambió. Vamos a hacer un acercamiento aquí a los iconos otra vez. Y como se pueden dar cuenta, ya los iconos aparecen más detallados. No aparecen como hace unos momentos. Igual las letras se distinguen, son más nítidas. Ok. ¿Sí? Y aquí al frente del panel, donde dice Home, ahora sí aparecen las letras HD, High Definition. Ok. Ahí está el modelo y el puerto USB. Ok. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las pruebas. Ok. A las pruebas. Vamos a hacer las pruebas y vamos a comenzar con lo que es el puerto USB. Aquí tenemos la memoria, es de 8 GB de Sony. La vamos a conectar aquí al frente. Ahí está. Ok. En unos momentos parpadea ya cuando la detecte. Ahí está. Y aquí al frente, ahí apareció el símbolo de USB y dice frontal, ok, porque en la parte posterior también tiene otro puerto y nos indica que ahorita está conectado un dispositivo en el puerto USB frontal. Vamos a dar enter y observamos que tiene solamente dos archivos, uno del tipo Matroska, ok, y el otro del tipo AVI, ok. También tiene una carpeta de música, ok, CD. Y bueno, aquí dice que no hay ningún archivo reproducible porque estamos en la carpeta de video. Pero si avanzamos aquí donde dice música, vamos a encontrar otra vez el icono de USB. Entramos y existen archivos de música, ok, que no están en ninguna carpeta, pero aquí donde dice music está la carpeta de Sony y vamos a encontrarnos, bueno, en teoría debería haber archivos, no sé dónde los guardo porque estábamos haciendo una copia aquí de canciones. Déjame ver. Ok, no, los guardo en otra carpeta, o a lo mejor no, este dispositivo no los lee, pero bueno, ok, yo recuerdo que sí tiene unos archivos, tal vez la extensión del archivo es la que no acepta el dispositivo. Ok, bueno, el chiste es de que estos archivos son de música, son solamente 10, y solamente para mostrarles que en categoría de música tenemos contenido. En categoría de foto también vamos a encontrar imágenes, ok, y aquí vamos a ver que tenemos varios archivos de imágenes, ok. En unos momentos más, bueno, vamos a reproducirlo mejor de una vez. Vamos a darle eh, vamos a dar enter en cualquiera de ellos. Mira, aquí en el de las flores, y ahí está reproduciendo, ok, la verdad se mira muy bien. Está reproduciendo desde memoria USB. Vamos a darle play para que los vaya reproduciendo a manera de diapositiva, okay. Y se supone que solito va a ir cambiando de entre imagen e imagen. Ahí va a cambiar.
Ya en el menú de configuración es probable que tengas opciones de ajuste para qué tanto tiempo quieres que pase entre cada imagen, si quieres algún efecto de barrido, de transición entre cada imagen, etcétera. ¿Ok? Ahí está pasando. Solamente con el control le dimos play y listo. ¿Ok? Vamos a darle stop y va a regresar a lo que es el menú de fotografía. ¿Ok? Damos return. Vamos a movernos al menú de música. Vamos a reproducir uno de estos archivos. Vamos a darle enter. Ok, muy bien. En la parte inferior izquierda vamos a encontrar aquí las siglas USB, reproduciendo desde USB. Ok. Y aquí el tipo de archivo y su calidad expresada en kbps. Ok. Está leyendo. Igual el tiempo aquí aparece también. Ahí está el tiempo transcurrido. Podemos subir el volumen de la televisión con este mismo remoto. Vamos a ir a otra canción. Otra más. Adelantamos un poco la canción. Regresamos unas cuantas canciones. Damos stop. Vamos a menú principal. Y ahora sí vamos a ir al contenido de video. Los únicos dos clips que hay aquí en este USB. Vamos a ir con este que es AVI. Y aquí nos vamos a... aquí tiene muting. Lo bueno que este controlito tiene muchas funciones, entre ellas el mute. Vamos a quitarle el audio por cuestiones de copyright. Y vamos a adelantar parte del contenido. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Ahí vamos. Ok. Pausamos. Ok, no lo dejamos mucho tiempo por cuestiones de copyright, la verdad, porque es muy delicado aquí YouTube. Vamos a regresar. O bueno, darle stop. Y dándole stop, ya puedo elegir otro archivo. Vamos a ir con el archivo Matroska. Ok. Generalmente estos archivos, los que son H264 son los que sí reproduce. Los que son H265 no los va a admitir. Me he encontrado con que no los admite, entonces pues bueno, para que lo consideren. Igual tiene audio. Ok. Vamos a darle audio. Muy buena calidad de imagen y sonido, la verdad. Ok. Muy buena calidad de imagen y sonido. Vamos a detenerlo ahí. Ok. Y vamos a sacar la memoria USB para pasar a lo que es el contenido en discos. Ok, listo. Ok, muy bien. Ahora vamos a abrir la bandeja. Vamos a hacerlo con el remoto. En la parte frontal solamente vamos a tener 4 botones. Eso se me olvidó mencionarlo. Que es el de botón de encendido y apagado. El de abrir, expulsar bandeja. El de playback, que están acá abajo. Y el de detener reproducción. Ok. Ok, vamos a empezar entonces con una película Blu-ray disc original. Les menciono que este dispositivo es compatible con discos DVD región 4 aquí para México y por supuesto región 1. Ok,
Tenemos un disco Blu-ray disc original. Vamos a cerrarlo. Realmente este control está muy suave, está muy agradable. Ok, ahí rápidamente ya lo detectó. Ya va a comenzar el opening. Ajá, efectivamente está el opening. Ok, en unos momentos más ya va a empezar a reproducir. Está reproduciendo. Vamos a darle audio. Vamos a saltar todas estas, a ver si nos permite. Bueno, son los avances de cine. Ok, ya lo saltamos. Ok, esto no me permite saltarlo. Vamos a esperar un poquito. Tampoco, no me permite. Ok. Creo que este sí se puede saltar. Ok, este también. Y ahora sí va a caer en el menú. Ok, ahí está el loading. Y este es el menú de la película. Ok, este es el menú de la película. Incluso nos ha caído copyright por solamente mostrar el menú. O sea, bien delicado el asunto. Ok, captions, scenes, bonus. Vamos a ir a escenas, damos enter. Aparecen aquí para seleccionar. Vamos a darle. Vamos a darle en esta escena, enter. Y ahí está. Sonido. Ok. Vamos a quitarle audio. Ahí está. Se mira excelente. Ok, muy bien. Vamos a sacar ese disco. Muy bien. Sin problemas. Ok, ahora vamos a leer un disco Blu-ray disc que es pirata, es copia. Y este disco contiene carpetas, bueno, lo entiende como que es disco de información. Ok, no va a aparecer con un menú de película como un DVD tradicional, sino que va a aparecer con carpetas de archivos. Ok, de hecho ahí arriba ya aparece, mira, creo que ya lo vieron. Dice Data BD. Ok, ahí está menos arriba, ahorita vamos a llegar a él. Es este, ok. Data Blu-ray Disc. Ok, vamos a darle Enter. Vemos las carpetas, son tres. Vamos a darle Enter en esta. Y podemos escoger, aquí pueden ver que tenemos archivos MKV, los Matroska. Tenemos archivos MP4 también. Y bueno, eso es todo. En otras carpetas hay archivos AVI, que son los que menos le cuesta trabajo reproducir. ¿Okay? Esos son los archivos más fáciles, digamos, para reproducirlos. En algunos casos los Matroska tienen algunas características que no todos los reproductores los aceptan, pero en este caso estos archivos sí. Vamos a darle Enter. Ok, ahí está. Y aquí está reproduciendo ya el disco que es pirata, copia. Ok, ahí está. Este es el tiempo. Y ahí está reproduciendo muy bien, sin problema. Okay. Vamos a quitar el audio. Ahí está. Muy bien. Muy suave.
No recuerdo si tiene para saltar escenas. Vamos a tratar de saltar, a ver. Bueno, se va todo el capítulo entero. Se va otro. Pero igual podemos adelantar. Mira, puedes ir adelantando. Ok, playback. Está. Ok. Estamos adelantando más rápido. Ok. Playback. Ahí está. Ok. Obviamente tiene sonido. Ahí está. Este es un disco grabado pirata. Ok. Ahí está, sin problemas el disco. Es un disco copia. Todo muy bien. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir con un DVD original. Ok, vamos a esperar a que lo lea. Ok, está identificado DVD, video. En la parte inferior ahí lo mostró. Y estamos viendo los anuncios antipiratería. Ok. A ver si lo podemos saltar todo esto. A ver. Que a veces no te deja, pero... Ok, ahí vuelve a salir el anuncio antipiratería. Ok, aquí está el opening. Ok, muy bien. La calidad de video que ofrece para, bueno, en general, pero este equipo concretamente para los DVDs los puede escalar la calidad de imagen hasta 1080p Full HD. Ok, entonces para que lo consideren, ahí reproduces DVDs en esta unidad y las vas a ver con mucho mejor calidad que en los dispositivos DVDs. Estamos viendo que también tiene audio, obviamente. Ahí está. Ok, ya está sin problemas, reproduciendo bien suave. Vamos a ir con un disco DVD copia. Este es un DVD copia, que ya tiene sus detalles ahí también. Vamos a esperar a que lo lea. Este tiene su menú de película. Este sí no es carpeta de archivos. Y aquí está el menú de película. Okay. Disco pirata. Vamos a dar enter. Y ahí comienza rápidamente ya a reproducirlo. Es una película grabada como que alguien se sentó en el cine y la grabó, digamos, ¿no? Con alguna videocámara. Vamos a saltar escenas por episodios. Ok. Audio. Seguimos brincando. Ok, vamos a regresar a escenas. Ahí está. Ahí está. Ok, vamos a sacar esta película. Disco DVD copia.
Ok, toca el formato CD con disco MP3, la biblioteca de YouTube Music. Y este sí va a aparecer como CD de datos, solamente que tenemos que ir a la categoría de música, así como lo hicimos cuando insertamos la memoria, ir a donde está CD de datos, Enter, y aquí están todas las canciones, que en este caso son 10 temas, solamente los que... oh, no, perdón, sí son 108 temas los que tiene este disco. Estaba confundiéndolo con el disco regrabable, pero es un disco de audio, bueno, es un CD normal, pero en formato MP3. Ok, vamos a darle Enter. Aquí no hay problema por el audio. En la parte inferior izquierda, aquí dice CD, reproduciendo desde CD. Y acá arriba, su calidad otra vez y el tipo de archivo. Vamos a avanzar en más temas. Se puede adelantar un poquito la música también. Último track. Vamos a ir con otro. El que estaba antes está más suave. Este. Damos stop aquí manualmente. Damos otra vez playback. Ok, bien. Vamos a sacar ese disco. Y bueno, pues ya vimos que este reproductor está funcionando a la perfección. Muy bien. Ok. Como dije al inicio del video, este dispositivo solamente sirve para lo que es reproducir contenido en discos, ya sea los discos tradicionales, Blu-ray disc, originales y copias, lo mismo para DVDs, CDs, memorias USB, discos duros externos no los va a agarrar. Ok, yo tengo aquí una notita en mi blog de notas sobre este y varios modelos
porque son muchos modelos, entonces de repente como que acordarse exactamente qué hace cada uno, pues sí, de repente se le puede uno pasar algún dato. Pero este modelo, el que es el BDP-S480, este modelo hace todo, pero no se conecta a internet y no agarra los discos duros. Esas son sus únicas limitantes. Pero por ejemplo, si la persona tiene un televisor en 3D, la película, los lentes, el difusor, todo, pues va a tener, añadiendo este dispositivo, va a tener ya la experiencia completa en 3D. ¿Ok? Vamos a apagar el equipo. Ahí se apagó. El televisor todavía está prendido, pero lo voy a apagar con el mismo control, el botón más chiquito que es este. Y ahí está. ¿Ok? Un solo control te sirve para controlar, bueno, manipular ambos dispositivos, lo cual está muy suave. Y este remoto funciona con dos pilas AAA. Ok, está en muy buena condición y en general pues el dispositivo también lo está. Ok, así es que ahí lo tienen, equipo Blu-ray marca Sony en tercera dimensión, funcionando de manera excelente para cuestiones de reproducción. Ok, y llegamos al final de este video agradeciendo su atención y invitándolos también para que los que no se han suscrito se suscriban, compartan, comenten y apoyen con likes, que no cuesta nada y ayuda bastante. ¿Ok? Saludos a todas las personas que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Muchas gracias también a las personas que nos comentan. Muy buenos comentarios sobre videos que han sido pues útil para ciertos equipos que de repente uno no desconoce cómo funcionan o algo. Pues bueno, más de alguno de los videos aquí en el canal les puede servir para saber cómo utilizar precisamente esos dispositivos. Ok, bien, pues ahora sí, nos vamos. Yo soy Gus Walker. Les deseo que tengan un excelente día, que la pasen muy bien. Recuerden que este equipo y muchos más están a la venta. Búsquenlos en Google con el mismo título del video. Los va a llevar a lo que es la plataforma de Mercado Libre y ahí pueden encontrar pues este y más equipos. Ok, en la descripción están los enlaces correspondientes a la tienda en línea. Bueno, que ahorita ya no está vigente, pero por eso les digo que lo busquen con el mismo título del video en Google. ¿Ok? El que sí está vigente es el enlace vía Instagram. También pueden mandarme un mensaje por Instagram, ¿ok? Preguntando, oye, Gus Walker, ¿tienes este equipo disponible? ¿Algo? ¿Tienes el link para hacer la compra o el pedido? Y yo te lo puedo mandar por mensaje vía Instagram, ¿ok? Es que ya lo saben, ahí en la descripción, échenle una leidita y pues nada, ahora sí, nos despedimos, Gus Walker, deseándoles que la pasen muy bien y nos vemos a la próxima. Bye bye.